against the church is to go against God. As long as they keep to themselves, excellent. Look for a local girl kidnapped about 4 nights ago. So what we like? Nice. Sure we won't run into trouble. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y darle like al video. Hoy vamos a hablar sobre la película Priest del año 2011. En un futuro no muy lejano, la humanidad ha sobrevivido a una plaga devastadora, una guerra entre hombres y vampiros que ahora coexisten bajo un estricto control teocrático ejercido por la Iglesia. El mundo es árido, dominado por estructuras góticas y una fe férrea. El protagonista, un sacerdote guerrero llamado Thomas Dagger, es uno de los sacerdotes, élite de guerreros entrenados desde niños en el arte del combate contra los no muertos. Su existencia está definida por el dogma y la espada. Recordemos que estos sacerdotes no son meros clérigos, son máquinas de guerra imbuidas de tecnología y fe, una creación de la Iglesia diseñada para mantener el frágil pacto de paz con los vampiros que habitan en las zonas prohibidas, los territorios. La vida de Dagger, como la de sus hermanos, ha sido moldeada por el entrenamiento brutal, la promesa de un servicio eterno y, sobre todo, la ceguera voluntaria ante cualquier duda sobre su misión. La paz se rompe cuando su sobrina, Lucy, es secuestrada.
Dagger siente un nudo en el estómago, una emoción que la Iglesia le había enseñado a reprimir. Sabe que si Lucy ha sido llevada, es obra de los vampiros, a pesar de que oficialmente se consideran criaturas controladas y no hostiles. Al intentar iniciar una investigación por su cuenta, Dagger se encuentra con la obstinación de sus superiores, liderados por el cardenal Durgan. La Iglesia no quiere un conflicto, prefiere mantener la ilusión de orden. Desobedeciendo las órdenes directas, Dagger se lanza a la persecución. Le acompaña Ix, un sheriff humano, un hombre de la ley terrenal, más práctico y escéptico ante el fervor religioso que rodea a los sacerdotes. Ix representa la perspectiva del mundo exterior, el que sufre las consecuencias de la guerra olvidada. Su búsqueda los lleva a los confines de las ciudades fortificadas, hacia los asentamientos humanos más pobres y, finalmente, hacia el páramo donde se esconden los vampiros. Dagger tiene que recurrir a viejas amistades, o al menos, a contactos del mundo oscuro que conoció antes de ser completamente consumido por su voto. Pronto descubren que el secuestro no es un simple acto de depredación. Lucy parece estar vinculada a algo más grande. Los vampiros que los atacan no son salvajes, son más organizados, más inteligentes. La verdad que Dagger desentierra es escalofriante, los vampiros no solo han evolucionado, sino que han desarrollado la capacidad de transformarse en humanos perfectos, moviéndose entre la gente sin ser detectados. Además, se revela que el propio Dagger fue, en el pasado, cercano a una vampira, una relación prohibida que la Iglesia borró de su memoria y entrenamiento. El rastro los conduce a una base secreta, liderada por un antiguo compañero de armas de Dagger, un sacerdote renegado que desertó, Moloch. Moloch no busca la aniquilación total, sino una nueva coexistencia, aunque sea a través del caos. Él está utilizando a Lucy, quien parece tener una habilidad única para manipular o comunicarse con los vampiros, quizás una inmunidad o una conexión hereditaria. En el enfrentamiento final, Dagger debe luchar no solo contra los siervos de Moloch, sino contra sus propias creencias. Se ve obligado a usar métodos que la Iglesia le prohibió, confrontando la hipocresía de una institución que se cree infalible pero que oculta verdades incómodas. La batalla es visceral, Dagger demostrando la letalidad para la que fue creado, pero ahora con un propósito más personal, menos dogmático. Al rescatar a Lucy y derrotar a Moloch, Dagger entiende que la Iglesia no solo ha mentido sobre la naturaleza de los vampiros, sino sobre la naturaleza de la fe misma. El orden que mantienen es frágil, basado en la ignorancia y la supresión. Al final, Dagger y Lucy emergen del páramo, libres del control opresivo, pero sabiendo que la guerra real, la de la verdad, apenas comienza. La línea entre cazador y presa se ha desdibujado por completo. El mundo del padre Dagger es un lugar donde el sol apenas penetra las capas de hollín y fe inquebrantable. Él no recuerda una vida antes de las armaduras forjadas para el combate, antes de que su cuerpo se convirtiera en una herramienta de Dios contra la noche. Se siente la disciplina grabada en la forma en que se mueve, esa economía de esfuerzo pulida por años de entrenamiento junto a sus hermanos en el seminario militarizado, hombres que veían la duda como una enfermedad terminal. Su rostro, habitualmente imperturbable, se agrieta por primera vez al pensar en Lucy, la única conexión tangible que le quedaba con una vida anterior a su juramento sagrado. Ella era el último vestigio de lo humano en él. Cuando el cardenal Durgan, con esa frialdad pétrea que solo los burócratas de la fe pueden alcanzar, le niega el permiso para actuar, Dagger siente un desafío que va más allá de la desobediencia, es un acto de autoafirmación. La Iglesia, con su poder absoluto cimentado en el miedo a lo que yace fuera de los muros, siempre priorizó la estabilidad sobre la verdad. Durgan, cuya carrera se forjó en la purga de herejías y la administración de territorios, teme que un conflicto abierto devuelva a la humanidad al caos de las guerras del crepúsculo. Ix, el sheriff, se convierte en un ancla necesaria. Es un hombre que conoce el hedor del miedo humano sin el filtro de la santidad. Mientras Dagger maneja la espada ritual y la tecnología de su armadura, Ix maneja la escopeta y el cinismo. Juntos, se adentran en las ruinas, y el contraste es palpable, el sacerdote, movido por una obligación casi mística, y el policía, impulsado por el deber cívico y la compasión por los olvidados que viven bajo la sombra de los templos. A medida que se acercan a las zonas infestadas, el aire cambia.
No hay simple barbarie, hay estrategia. Dagger se da cuenta de que los ataques no son aleatorios. Recuerda fragmentos difusos, casi enterrados, de su juventud, una época antes de que la iglesia lo encontrara y lo puliera, una época donde el contacto con los enemigos era más íntimo, más complejo. La revelación de que los vampiros han perfeccionado la infiltración, adoptando formas humanas con una maestría espeluznante, golpea a Dagger más fuerte que cualquier garra. Si ellos pueden parecerse a nosotros, ¿quién, entre los vivos, es digno de confianza? Moloch es el espejo oscuro de Dagger. Ambos fueron guerreros de la iglesia, pero mientras Dagger se aferró al dogma, Moloch lo escupió. La ambición de Moloch no es la destrucción total, sino la renegociación de la jerarquía, utilizando a Lucy como pieza clave. Ella no es una víctima pasiva, su sangre o su espíritu parece resonar con la nueva especie de vampiros, aquellos que han superado la necesidad de la oscuridad total. La emoción de Dagger se intensifica al comprender que su sobrina podría ser la clave para una paz genuina, o la chispa para una guerra definitiva, una que él, con su formación unilateral, no está preparado para dirigir. La confrontación final es una danza macabra entre fe rota y fuerza bruta. Dagger no solo está luchando contra Moloch y sus secuaces, sino contra el código que lo definió. Para salvar a Lucy, debe abrazar la duda, la ira y el instinto que la iglesia intentó esterilizar. Cada golpe que asesta, cada regla que rompe, es un paso hacia la verdad. La iglesia no construyó soldados para salvar a la humanidad, sino carceleros para mantenerla dócil. Cuando el polvo se asienta y el orden teocrático se tambalea bajo el peso de sus propias mentiras reveladas, Dagger mira el horizonte árido. Ya no es solo un sacerdote, es un superviviente en un mundo que acaba de volverse mucho más grande y mucho más peligroso, un mundo donde la verdadera batalla no se libra con espadas santificadas, sino con la carga insoportable de la libertad recién adquirida. La armadura de Dagger, alguna vez un símbolo de pureza y propósito inquebrantable, ahora se siente como una jaula de hierro caliente. Cada muesca en su peto de plata y cada golpe en el guantelete recuerda las batallas donde la convicción era más importante que la estrategia. Pero ahora, el vacío de su memoria pasada es un agujero que la desesperación por Lucy intenta llenar. Es un hombre entrenado para el dogma, la emoción es un lujo que nunca se permitió, y ahora esa represión se convierte en su mayor debilidad frente a un enemigo que sabe jugar con la psique humana. Su rostro, esculpido por la disciplina, muestra un cansancio profundo, el de alguien que ha cargado un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. El cardenal Durgan, visto desde la perspectiva de Dagger, no es un líder espiritual, sino un administrador implacable. Su vestimenta negra y rígida refleja su mentalidad, el orden debe mantenerse a cualquier precio, incluso si el precio es la verdad de lo que sucede en las afueras. Durgan encarna el miedo institucionalizado de la iglesia, la historia de la guerra contra los vampiros es un mito fundacional, y si ese mito se contradice, todo el edificio de poder se desmorona. Su negativa a ayudar a Dagger no es prudencia, es autopreservación. X, el sheriff, se mueve por las calles desoladas con una familiaridad sombría. Él ve la miseria humana sin el velo de la revelación divina. Mientras Dagger se preocupa por la santidad de su misión, X se preocupa por el suministro de agua y la ley del más fuerte en los asentamientos al margen. Es el contrapunto perfecto, Dagger representa la autoridad impuesta desde arriba, y X, la resistencia práctica del pueblo. La alianza se forma no por afinidad, sino por una necesidad mutua de romper la burbuja protectora de la ciudad e ingresar al territorio prohibido. Cuando la búsqueda los lleva al desierto, el mundo se abre revelando una verdad horrible, los vampiros son más que monstruos nocturnos. Son una sociedad, y su metamorfosis en humanos perfectos es un insulto directo a la fe de Dagger. Él, que juró proteger a la humanidad de la corrupción, se enfrenta a la posibilidad de que la corrupción haya estado dentro de la iglesia todo el tiempo. Los recuerdos fragmentados que afloran son como picaduras de veneno lento, ecos de un afecto prohibido con una de esas criaturas, una vida que la iglesia intentó borrar mediante el adoctrinamiento y el lavado de cerebro. Esto explica su ferocidad, su lucha es tanto por Lucy como por reclamar la parte de sí mismo que fue sacrificada al altar de la obediencia. Moloch es la materialización de la duda. No es un simple renegado,
sino un filósofo del caos que entiende que la esclavitud de la fe es más fuerte que cualquier cadena. Su reclutamiento de vampiros inteligentes demuestra que la evolución no está limitada a los humanos. Moloch ve en Lucy no solo una rehén, sino un catalizador. Su conexión especial con los no muertos sugiere una herencia o una resistencia biológica a la infección, lo que la convierte en la moneda de cambio para un nuevo orden mundial. El duelo final es menos una pelea épica y más una terapia de choque violenta. Dagger debe romper el juramento para honrar su amor. Utiliza tácticas que antes habría considerado aborrecibles, recurriendo a la astucia y al engaño, las herramientas de los hombres comunes, no de los guerreros sagrados. Al desmantelar a Moloch y al enfrentar la manipulación de la Iglesia, Dagger no solo salva a su sobrina, se salva a sí mismo del fanatismo. Cuando finalmente se encuentran fuera de las murallas, la armadura ya no es un emblema de fe, sino un vestigio de una vida pasada. El aire que respiran fuera del control eclesiástico es áspero y libre, y aunque el futuro es incierto, Dagger ya no necesita a nadie para decirle en qué creer. Ha elegido luchar por lo que ama, un acto radicalmente humano en un mundo diseñado para deshumanizar. La retirada de las ruinas no es un final triunfal, sino el inicio de una vulnerabilidad expuesta. Dagger y Lucy se dirigen hacia lo desconocido, dejando atrás no solo la amenaza inmediata de Moloch y la corrupción de la Iglesia, sino también la única estructura de seguridad que Dagger había conocido. La armadura, todavía pesada sobre sus hombros, se siente ahora como una reliquia incómoda, una capa de identidad que debe desprenderse lentamente si quiere integrarse en un mundo que no comprende. Su mente, acostumbrada a los mandatos claros y a la distinción binaria entre luz y oscuridad, ahora se enfrenta a un espectro de grises morales. Lucy, por otro lado, posee una quietud perturbadora para un niño rescatado. El trauma ha actuado como un acelerador en su conexión con los vampiros. Mientras viajan, Dagger nota que su sobrina no muestra el terror habitual hacia las criaturas. Hay una comprensión tácita, una especie de reconocimiento que lo inquieta profundamente. Se pregunta si el secuestro no fue solo una coacción, sino también un despertar para ella, una revelación de una parte de sí misma que la Iglesia buscaba activamente erradicar o controlar. El miedo de Dagger ahora se centra en su propia incapacidad para protegerla de sí misma y de su herencia latente. La necesidad de ocultarse los obliga a interactuar con las comunidades marginales que antes solo habían visto desde la altura de las murallas teocráticas. Estos sobrevivientes, que viven al margen de la ley del sacerdote y del pacto vampírico, desconfían profundamente de cualquiera que porte el uniforme de la Iglesia, incluso si este uniforme está abollado y deshonrado. X, el sheriff, demuestra ser invaluable en este nuevo terreno. Su conocimiento de las rutas de contrabando y las redes de favores entre los desposeídos les proporciona cobijo temporal, pero esta dependencia subraya la pérdida de estatus de Dagger. El guerrero sagrado se ha reducido a un fugitivo más, dependiendo de la ley terrenal que siempre consideró inferior. Mientras tanto, la Iglesia no permanece inactiva. La noticia de la desobediencia y el aparente fracaso de Dagger en asegurar una muerte silenciosa de Moloch se convierte en un problema de relaciones públicas para Durgan. La institución necesita desesperadamente restaurar la narrativa de control. Dagger se convierte en el nuevo hereje, el mártir potencial que debe ser silenciado antes de que su testimonio sobre la evolución de los vampiros y la hipocresía de la cúpula se propague. Los caballeros de la Iglesia, los que no desertaron, son enviados tras él, no para ejecutar una misión de rescate, sino para limpiar la evidencia y reafirmar la autoridad. Dagger debe reaprender a combatir no solo con la espada, sino con el sigilo. Se deshace de piezas de su armadura, liberándose físicamente de su antigua identidad. El recuerdo de su amor prohibido resurge con más claridad, esa relación, truncada por la Iglesia, le enseñó que la vida y la supervivencia podían florecer incluso en lo que se consideraba antinatural. Esta verdad le da una nueva perspectiva sobre Lucy, ella no necesita ser salvada de la oscuridad, necesita aprender a navegarla. El camino por delante es incierto, una travesía hacia la libertad que se siente peligrosamente cercana a la aniquilación, pero por primera vez en su vida, Dagger está decidiendo el rumbo, guiado por un amor imperfecto en lugar de un dogma perfecto. El eco de las batallas pasadas resuena en el silencio incómodo que ahora envuelve a Dagger y Lucy.
Caminar entre los desposeídos es un ejercicio constante de humildad para el antiguo guerrero. Observa a X negociar con rostros curtidos y ojos que han visto demasiadas promesas vacías, y siente envidia de esa habilidad para negociar la realidad sin invocar a ninguna deidad. Cada trueque, cada mirada de desconfianza hacia la figura imponente de Dagger con sus restos de armadura, le recuerda lo alienado que está de la humanidad que juró proteger. Ya no es el ejecutor de la voluntad divina, es un paria con un arma demasiado letal. Lucy, con su silencio, se convierte en un espejo de las verdades que Dagger se niega a confrontar. Ella no está traumatizada por la experiencia, sino transformada. Hay momentos en que fija la mirada en la noche, y Dagger siente una vibración, una resonancia que él, con su entrenamiento de supresión sensorial, apenas puede percibir. La conexión entre ella y la nueva raza de vampiros es innegable, y esto introduce un elemento nuevo y terrible en la ecuación: ¿es Lucy una víctima, o la siguiente fase de la evolución que la Iglesia intentó detener? Dagger se ve obligado a considerar que la pureza que buscaba proteger quizás nunca existió, solo había existido la obediencia. La necesidad de despojarse de la armadura es imperativa. Cada placa de metal es un faro para los caballeros de la Iglesia, esos perros de presa entrenados para la lealtad ciega. Dagger comienza a deshacerse de ella metódicamente, guardando solo su espada, su única verdadera extensión. Este acto físico de despojarse de su identidad es doloroso, como si estuviera arrancando piel vieja y áspera. Al hacerlo, recuerda los momentos fugaces con su amor vampírico pasado, la calidez, la comprensión mutua que contrastaba violentamente con la frialdad ritual de su vida en la orden. Esa relación le enseñó, en la clandestinidad de sus recuerdos, que la vida siempre busca un camino, incluso a través de lo que se prohíbe. Mientras tanto, en las alturas de la ciudadela, Durgan mueve sus fichas con la frialdad de un maestro de ajedrez. El escape de Dagger es una herida abierta en su autoridad. No puede permitirse que un sacerdote renegado, que ha visto las costuras del dogma, se convierta en un símbolo de resistencia para los ciudadanos cansados. Los caballeros enviados a cazar a Dagger son la élite, hombres tan endurecidos como él lo fue, pero sin la grieta en su fe. Su persecución es implacable y metódica, rastreando las huellas que Dagger inevitablemente deja al no estar acostumbrado a moverse como un simple fugitivo. El camino los lleva a través de viejas redes de túneles y ciudades subterráneas, ecos de la humanidad antes de la teocracia. Aquí, la amenaza no es solo la persecución eclesiástica, sino la fauna mutada y los remanentes olvidados de la guerra original. Dagger y Lucy son obligados a depender de la astucia y la supervivencia básica, lecciones que X imparte con brusquedad. El sacerdote guerrero está aprendiendo de nuevo lo que significa ser vulnerable, y esa vulnerabilidad, paradójicamente, es lo que empieza a forjar un nuevo tipo de fuerza en él. Una basada en la protección activa y el amor incondicional por Lucy, desprovisto de cualquier promesa de salvación eterna. Se está convirtiendo en el protector que la Iglesia nunca quiso que fuera, uno con conciencia propia. La necesidad de moverse rápido y sin dejar rastro obliga a Dagger a tomar decisiones que rozan la traición a su juramento, incluso si el juramento ya está roto. Utilizan las viejas rutas de la resistencia humana, túneles oscuros y pasadizos que la Iglesia selló o ignoró por considerarlos insignificantes. En esa oscuridad opresiva, donde el aire huele a moho y desesperación acumulada, la vigilancia de Dagger se agudiza, no solo contra los perseguidores, sino contra la propia sombra de Lucy. Es en estos confines donde se produce un encuentro clave con un grupo de supervivientes que no juraron lealtad ni a la Iglesia ni a los vampiros, sino a la supervivencia del día a día. Estos marginados, resentidos con la élite de las ciudades por acaparar los recursos, ven en Dagger y X una oportunidad. Dagger, recordando su pasado de infiltración, logra ganarse su confianza temporalmente, no con sermones, sino ofreciendo protección tangible contra las patrullas de los caballeros que empiezan a adentrarse en los territorios fronterizos. X, el pragmático, se convierte en el puente cultural. Observa cómo Dagger, desprovisto de su atuendo clerical ostentoso, se parece más a los hombres que ha conocido en sus incursiones policiales, duro, cansado, pero con una moral que, aunque torcida, sigue apuntando hacia un ideal de justicia.
La camaradería entre el sheriff y el sacerdote renegado se solidifica en el entendimiento tácito de que ambos están luchando contra un sistema que los ha superado, aunque por razones opuestas. El mayor tormento de Dagger sigue siendo el estado de Lucy. Ella comienza a mostrar signos sutiles de su afinidad. Un día, cuando son acorralados por una pequeña partida de exploradores vampiros que aún conservan rasgos animales, Lucy no grita. En cambio, emite un sonido suave, casi un arrullo, y las criaturas se detienen, confundidas, antes de retirarse con una reverencia extraña. Este evento reafirma el terror de Dagger, su sobrina es la prueba viva de que la hibridación o la evolución es posible, y la Iglesia no solo teme a los vampiros, sino a la dilución de su propia autoridad monolítica. Mientras tanto, Durgan intensifica la caza. Para él, Dagger no es solo un desertor, es la encarnación del fracaso de su sistema de control. Los caballeros que lo persiguen están recibiendo órdenes cada vez más ambiguas, capturar si es posible, pero eliminar sin dudar si la verdad de Lucy pudiera quedar expuesta. La lección que Dagger aprendió de su breve pero intensa relación pasada ahora se aplica a su sobrina, la Iglesia no tolera las zonas grises, exige el aniquilamiento de lo ambiguo. Dagger se ve forzado a entrenar a Lucy no solo para defenderse físicamente, sino para ocultar su naturaleza. Le enseña a reprimir la resonancia, a mantener su rostro neutral, adoptando la misma máscara de indiferencia que él usó durante toda su vida como sacerdote guerrero. Es una ironía cruel, para salvar a Lucy, debe enseñarle a ser tan falsa como la institución que ahora detesta. La travesía se convierte en un camino hacia la formación de una nueva unidad familiar, una nacida de la rebelión y la verdad incómoda, lejos de la luz artificial de los templos. El viaje los empuja a un aislamiento cada vez mayor, forzándolos a depender de la fe de otros en la palabra, algo que Dagger ha aprendido a despreciar. La necesidad de recursos los lleva a una antigua instalación de investigación, un lugar olvidado de la época anterior a la guerra, donde la Iglesia realizaba experimentos para intentar entender la biología vampírica, intentos que fueron abruptamente detenidos y cubiertos por el dogma. Dagger, impulsado por la necesidad de entender qué hace a Lucy diferente, se adentra en los archivos sellados, sintiendo el peso de su antigua devoción desvanecerse ante la curiosidad científica. Dentro de esos archivos mohosos, Dagger encuentra registros crípticos. No solo confirman que la Iglesia conocía la capacidad de los vampiros para evolucionar y mimetizarse, sino que también revelan que la plaga inicial no fue enteramente natural, fue manipulada, utilizada como herramienta para consolidar el poder teocrático al presentar a la Iglesia como la única salvación posible. La realización golpea a Dagger con la fuerza de un golpe físico, toda su vida, cada sacrificio, se basó en una mentira fundacional. Su juramento no fue defender a la humanidad, sino asegurar el control de los poderosos. Este descubrimiento refuerza su decisión de proteger a Lucy de la Iglesia, pues ella es la prueba tangible de la mentira que intentaron enterrar. Se da cuenta de que la conexión de Lucy con los no muertos podría ser una inmunidad natural o una adaptación, algo que la Iglesia, con su mentalidad de todo o nada, solo puede ver como una herejía a erradicar. Mientras tanto, la presión desde atrás se intensifica. Los caballeros, liderados por un antiguo compañero de Dagger, el comendador Valerius, son implacables. Valerius representa la fe pura y sin cuestionamientos, el ideal que Dagger dejó atrás. Para Valerius, Dagger no solo es un traidor, sino una infección que debe ser extirpada quirúrgicamente para mantener la salud del rebaño. La persecución se vuelve personal, con Valerius utilizando el conocimiento íntimo de las tácticas de Dagger aprendidas durante su entrenamiento conjunto. X, sintiendo el peligro inminente y la creciente letalidad de la persecución, sugiere una ruta desesperada, contactar con una facción de vampiros renegados que operan fuera de las reglas del pacto, aquellos que rechazan la estrategia de infiltración de Moloch y anhelan simplemente ser dejados en paz. Esta alianza forzada, sacerdote caído, sheriff cínico y la ayuda de criaturas que juró destruir, subraya la total desintegración del viejo orden. Dagger debe ahora confiar en los monstruos, para sobrevivir a los santos. El futuro se define por esta necesidad de forjar nuevas alianzas en el caos. Dagger, con Lucy a su lado y la verdad de la Iglesia expuesta en su mente, ya no es un ejecutor.
Es un estratega improvisado, un padre protector en un mundo donde las categorías de bueno y malo se han disuelto en la necesidad de simplemente existir. La espada sigue en su mano, pero ahora la empuña con la intención de construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que fue destruido. El aire viciado de la instalación de investigación se adhiere a la piel de Dagger, un recordatorio constante de los secretos que la Iglesia prefería mantener sepultados bajo siglos de ritual. Los documentos revelados no son meras pruebas de engaño, son la certificación de que su vida entera fue un servicio a una mentira organizada. La ira que siente es fría y precisa, muy distinta del fervor ciego que solía animarlo. Mira a Lucy, que observa los diagramas de ADN vampírico con una curiosidad casi académica, y entiende que ella no solo heredó algo de su pasado prohibido, sino que es la clave biológica para desmantelar el control eclesiástico. La decisión de buscar ayuda en los vampiros renegados, aquellos que rechazan tanto el control eclesiástico como la manipulación de Moloch, es un acto de profunda desesperación y nueva sabiduría. Ix organiza el contacto, moviéndose con la cautela de quien negocia con un volcán activo. Estos vampiros, que viven en las profundidades de las tierras baldías, valoran la autonomía por encima de todo. No buscan la coexistencia forzada ni la dominación, buscan la invisibilidad. El encuentro con el enclave vampírico es tenso. Dagger se presenta ante ellos sin su armadura, solo con su espada y su verdad. El líder, un ser antiguo cuyo nombre suena a susurro geológico, evalúa a Dagger con una calma que anula la agresión. Le interesa el hecho de que Dagger conoce las debilidades internas de la Iglesia y ha visto la verdad de la manipulación de la plaga. Para Dagger, el trato es sencillo pero repugnante, su conocimiento a cambio de paso seguro y protección contra los caballeros. Valerius y su escuadrón, sin embargo, no son tan predecibles. El comendador, obsesionado con la pureza de su fe y la figura de Dagger como su némesis perfecto, utiliza la tecnología de rastreo de la Iglesia con una eficacia brutal. Él no busca solo capturar a Dagger, busca humillarlo públicamente antes de ejecutarlo, demostrando que la lealtad a la Iglesia es absoluta. Valerius se mueve con una fe tan ciega que es invulnerable a la duda, lo cual lo convierte en un oponente mucho más peligroso que Moloch, cuya ambición era al menos intelectualmente comprensible. En una emboscada tensa en un cañón desolado, Dagger debe emplear las tácticas aprendidas de sus aliados vampiros, rapidez, oscuridad y ataques quirúrgicos contra los puntos débiles tecnológicos de los caballeros. Por primera vez, Dagger se permite usar la ira y el instinto sin autocensura, luchando como un hombre desesperado en lugar de un ejecutor sagrado. La victoria sobre Valerius es agridulce, matarlo es un acto de liberación personal, pero también confirma su excomunión total. Al salir de la escaramuza, Dagger mira a Lucy. Ella ya no es solo su sobrina, es su causa y su responsabilidad en este nuevo mundo. El sacerdote ha muerto, reemplazado por un protector que entiende que la única fe verdadera es aquella que no requiere obediencia ciega. El camino se abre hacia una confrontación final, no contra los monstruos, sino contra el imperio de la mentira que lo moldeó. El objetivo ya no es la supervivencia, sino el desmantelamiento sistemático de la autoridad teocrática, una tarea que requiere aliados que antes consideraba demonios. El refugio temporal entre los renegados vampíricos es un ambiente cargado de una tensión palpable. Para Dagger, moverse entre seres que representan todo lo que le enseñaron a odiar es una prueba constante de su nueva realidad. Los vampiros renegados, con sus costumbres milenarias y su desdén por el pacto de la Iglesia, ofrecen una perspectiva cínica sobre la humanidad, son tan destructivos como cualquier otra fuerza descontrolada. Ix, que siempre confió en las leyes escritas, se siente incómodo navegando en un código moral dictado por la supervivencia oscura, pero respeta la inteligencia con la que Dagger interactúa con sus nuevos e improbables protectores. Lucy, inmersa en este nuevo entorno, comienza a florecer de maneras inquietantes. Los vampiros la tratan con una mezcla de reverencia y cautela. Ella absorbe información de su entorno con una rapidez que no es normal. Dagger observa cómo ella puede leer las intenciones no dichas en la postura de un vampiro o la rigidez de un sacerdote capturado. Esta habilidad empática es la que la Iglesia temía, es la antítesis de la obediencia impuesta.
Dagger comprende que su deber no es solo mantenerla a salvo físicamente, sino guiarla para que aprenda a controlar el poder que irradia, un poder que podría redimir o aniquilar el frágil equilibrio restante. La necesidad de golpear a la iglesia desde dentro se vuelve imperativa. Los vampiros renegados proporcionan información crucial sobre las rutas de suministro y las debilidades estructurales de la ciudadela teocrática. Revelan que Durgan, en su desesperación por contener el escándalo de Dagger, ha ordenado un aumento en la producción de los supresores químicos que se administran a la población humana para mantener la pasividad y el temor. Esto expone la tiranía económica y farmacéutica de la Iglesia, una capa más de su opresión. Dagger y X planean una incursión final, utilizando el conocimiento adquirido de los vampiros sobre los conductos de ventilación y las viejas infraestructuras olvidadas por la burocracia eclesiástica. La misión es doble: exponer públicamente los archivos de la investigación genética que prueban la manipulación de la plaga, y neutralizar a Durgan antes de que pueda iniciar una purga masiva bajo la excusa de restaurar el orden. El reencuentro con el ambiente de la ciudadela es asfixiante. Ya no hay la familiaridad del deber, sino el hedor a miedo reprimido y formaldehído institucional. Dagger, ahora vestido con ropas oscuras sencillas, se mueve como un fantasma entre los pasillos que una vez patrulló como amo. La batalla final contra las fuerzas leales a Durgan es un enfrentamiento entre el dogma inmovilista y la adaptación brutal. Dagger no solo lucha contra los caballeros, sino contra los ecos de su propio entrenamiento. Cada movimiento defensivo es una resurrección forzada de su pasado. Cuando Dagger finalmente confronta a Durgan en la sala del archivo central, el cardenal no muestra pánico, solo desprecio petrificado. Tú eras el modelo, Thomas, si sea Durgan, su voz resonando en la gran sala vacía. Un instrumento perfecto de la fe. Y ahora eres un instrumento de la duda. Dagger, sin responder con dogmas, sino con la espada desenvainada, no busca la absolución, busca la verdad. La caída de Durgan no es solo la muerte de un hombre, sino el colapso del centro de comando de una mentira. Con la transmisión de los archivos al resto de la población a través de las redes de X, el mundo se despierta abruptamente a la manipulación que lo sostuvo. Dagger y Lucy desaparecen en el caos subsiguiente, sabiendo que han ganado una batalla crucial, pero que la humanidad, ahora consciente de su esclavitud, debe aprender a gobernar su propia libertad, una lección mucho más ardua que cualquier guerra contra la noche. El aire que les envuelve al salir de la ciudadela no es el aire limpio y puro que prometían los cantos litúrgicos, sino una mezcla de ceniza, polvo y el olor a pólvora quemada de la revolución recién iniciada. Dagger siente un peso liberado, no solo por la caída de Durgan, sino por el desprendimiento final de la identidad de sacerdote. Su cuerpo, aunque marcado por décadas de entrenamiento riguroso, se siente ligero, casi liviano, al marchar lejos de la opresión gótica. Se ha convertido en algo más cercano al forajido romántico de las viejas leyendas, un protector que opera fuera de cualquier ley impuesta. X, con una expresión que mezcla agotamiento y una rara satisfacción, se despide. Su trabajo ha terminado, la ley terrenal ha tenido su momento de justicia contra la ley divina. Él elige quedarse, ayudando a organizar la distribución de información y recursos en las zonas liberadas, actuando como el ancla pragmática que Dagger nunca podría ser. Su partida es un reconocimiento silencioso de que los caminos del guerrero redimido y el hombre de la ley divergen en este nuevo amanecer incierto. La relación de Dagger con Lucy se profundiza en el silencio del páramo. Ya no hay necesidad de fingir normalidad. Ella es su responsabilidad total, un recordatorio viviente de que el amor y el deber pueden coexistir sin necesidad de un dogma restrictivo. Dagger empieza a notar que los restos de su propia fe se están transformando. Las imágenes de su antiguo amor vampírico, antes dolorosas memorias prohibidas, ahora se ven como una prefiguración de la verdad. La compatibilidad existe más allá de las barreras impuestas por el miedo. El mayor desafío es el futuro de Lucy. Ella posee la llave de una nueva coexistencia, pero el mundo que se abre ante ellos es caótico y violento. Los remanentes de los caballeros, leales a la ideología de Valerius, continúan atacando en pequeñas células fanáticas. Por otro lado, los vampiros infiltrados, aquellos que se hacían pasar por humanos perfectos, están emergiendo de las sombras, buscando llenar el vacío de poder dejado por la caída de la Iglesia, y no todos compartirán la ética de los renegados.
Dagger decide llevar a Lucy hacia las tierras donde los renegados vampíricos se asentaron, el único lugar donde su conexión podría ser entendida, si no aceptada. Este viaje es una peregrinación hacia la frontera final entre especies y creencias. Dagger ya no lleva la espada como un símbolo de juicio, sino como una herramienta defensiva para asegurar que Lucy tenga la oportunidad de forjar su propio destino, libre de las expectativas de la humanidad o de los no muertos. Al atardecer, mientras observan las ruinas humeantes de la ciudadela a la distancia, Dagger no siente triunfo, sino una profunda quietud. Ha perdido su fe, su hermandad y su lugar en el mundo, pero ha ganado algo infinitamente más valioso, una verdad imperfecta y la protección de un amor incondicional. La historia del guerrero que luchó contra los monstruos y encontró que el verdadero monstruo residía en la institución que lo creó, concluye no con una paz garantizada, sino con la promesa de una vigilancia eterna y una libertad recién ganada, dura y ganada a pulso, bajo un cielo que, por primera vez, parece suyo. El viaje hacia los territorios de los renegados es una travesía iniciática en el arte de la invisibilidad y la desconfianza. Dagger, acostumbrado a la disciplina militar y a las rutas marcadas por la fe, debe ahora aprender el lenguaje silencioso de la supervivencia al margen. La aridez del paisaje refleja el vacío dejado por su vieja vida, pero también ofrece un lienzo en blanco para lo que vendrá. Cada noche al raso es una lección para él, que pasó su infancia bajo techos de catedrales y su madurez en bastiones fortificados. Lucy se convierte en su guía silenciosa en este nuevo terreno moral. Ella ya no es la niña asustada que necesitaba ser rescatada, sino una entidad en transición que parece percibir las corrientes ocultas del mundo. Cuando se cruzan con los restos de patrullas eclesiásticas que aún intentan imponer el orden, Lucy no necesita palabras, su mera presencia parece desorientar a los fanáticos, como si la verdad que ella encarna fuera una frecuencia disruptiva para el fanatismo. Dagger entiende que su papel ha cambiado, ya no es el cazador, sino el escudo de una metamorfosis. La llegada al enclave vampírico, oculto en una vasta red de cañones subterráneos, es abrumadora. No hay gótico, solo roca natural y tecnología mínima, centrada en la discreción. Los vampiros renegados viven bajo un código estricto de no injerencia con el mundo humano, habiendo aprendido que la paz se mantiene mejor a través de la ausencia de conflicto directo. El líder, el ser antiguo, confirma las sospechas de Dagger, la Iglesia no solo mintió sobre la plaga, sino que ha estado suprimiendo activamente cualquier posibilidad de evolución natural para mantener el miedo como moneda de cambio. Dagger presenta a Lucy no como una carga, sino como la encarnación de esa potencialidad evolutiva. Los renegados la observan con un respeto cauteloso, reconociendo en ella la posibilidad de un futuro que no dependa de la lucha eterna. Para Dagger, ver a Lucy interactuar con estas criaturas sin el filtro del odio impuesto es catártico. Reconoce en sus gestos una gracia y una profundidad que su propia vida de combate puritano nunca le permitió cultivar. Se da cuenta de que el amor prohibido que tuvo en el pasado no fue una aberración, sino un atisbo de la complejidad que la Iglesia se esforzó tanto en erradicar. El peligro, sin embargo, sigue a la verdad como su sombra. Las fuerzas leales a Durgan y los remanentes ideológicos de Valerius no se detienen. Lanzan un asalto coordinado, utilizando armas de interferencia sónica diseñadas para desestabilizar a los vampiros, pero que también afectan gravemente a Lucy por su sensibilidad amplificada. Dagger, el sacerdote guerrero despojado de su armadura, se enfrenta a sus antiguos hermanos en un entorno para el que nunca fue entrenado, una guerra de guerrilla subterránea donde la fe es un pasivo. En el clímax de esta defensa, Dagger utiliza la espada no para matar, sino para crear distracciones, para dirigir el fuego enemigo lejos de Lucy. Es una lucha donde la fuerza bruta se combina con la estrategia aprendida de la necesidad. Finalmente, logran repeler el asalto, pero el costo es alto, el enclave vampírico se ve forzado a dispersarse. Al partir de nuevo, Dagger ya no busca un santuario, busca un horizonte compartido con Lucy. Se han convertido en una unidad nómada, un pequeño núcleo de verdad en un mundo que se desmorona bajo el peso de sus propias falsedades. El antiguo sacerdote, ahora un exiliado que se mueve por lealtad en lugar de obediencia, entiende que su legado no será el de un salvador,
sino el de un padre que le enseñó a su hija a abrazar la verdad compleja de su propia existencia, sin importar cuán aterradora o antinatural pareciera a los ojos del mundo que ha dejado atrás. La verdadera batalla no es contra los vampiros o la iglesia, sino contra la tentación de volver a buscar un dogma que simplifique la vida. La dispersión forzada del enclave vampírico no es una derrota, sino una liberación táctica. Dagger comprende que la verdadera fuerza reside en la fluidez y la adaptabilidad, cualidades que la rígida estructura de la iglesia nunca pudo poseer. Ahora, él y Lucy están solos de nuevo, pero su soledad es diferente, está tejida con conocimiento y alianzas provisionales. El frío de la noche en el páramo ya no se siente como una amenaza externa, sino como el clima natural de su nueva existencia. La antigua espada de Dagger, que alguna vez portó inscripciones sagradas, ha sido lijada y oscurecida por el uso y el contacto con el entorno. Es un arma sin pretensiones, y Dagger la maneja con una nueva economía de movimiento, cada corte es necesario, no ritualista. Su cuerpo, liberado del peso de la armadura, se siente ágil, pero la tensión constante ha marcado líneas profundas alrededor de sus ojos, ojos que ahora buscan la verdad en la ambigüedad, no en la certeza. Lucy, al percibir la desintegración de su refugio, no muestra angustia. En cambio, su conexión se intensifica. Comienza a tener visiones claras, no del futuro, sino de los pasados fragmentados que Dagger había enterrado, destellos de su breve romance prohibido, la desesperación de su antiguo amor al ser descubierto por la Inquisición. Estas visiones se transmiten a Dagger como una oleada de empatía forzada. Él no solo recuerda su pasado, sino que lo siente a través de los ojos de su sobrina, obligándolo a reconciliar la pureza de su amor con la santidad de su anterior juramento. Esta comunión emocional es profundamente íntima y profundamente peligrosa. Mientras tanto, la iglesia, desorganizada pero no destruida, se fractura. Durgan, marginado y bajo investigación por la cúpula superior por su manejo de la crisis y la prueba de su engaño, se convierte en un actor desesperado. Busca venganza personal contra Dagger, viendo en él la destrucción de su legado político. Pero el verdadero peligro resurge de los rangos fanatizados que no aceptan la caída de Durgan. Sectores ultraconservadores, liderados por un oscuro cónsul, comienzan a imponer una ley marcial aún más brutal, ejecutando públicamente a cualquiera sospechoso de simpatizar con las herejías de la evolución. Dagger y Lucy se dirigen hacia las Tierras Muertas, un vasto territorio no reclamado donde la ley de la Iglesia tiene poco alcance y donde, según los murmullos de los renegados, existe una posibilidad de aislamiento permanente. La amenaza de ser descubiertos por los cónsules es constante, ya que estos nuevos perseguidores no se limitan a las tácticas de Valerius. Emplean tácticas de escarmuza y terror diseñadas para obligar a Dagger a ponerse la armadura de nuevo, a volver al rol de guerrero sagrado, forzándolo a elegir públicamente entre su nueva libertad y la seguridad temporal que la fama de su antigua identidad podría brindarle. El camino se convierte en una prueba de resistencia psicológica. Dagger debe enseñarle a Lucy a construir una fachada humana perfecta, a sofocar su resonancia natural, un acto que le resulta moralmente devastador. Está criando a su sobrina para ser la mentira que él acaba de destruir. Sin embargo, cada noche que pasan a salvo, cada momento en que Lucy sonríe genuinamente, reafirma su convicción, la verdad de Lucy es más importante que la ilusión de orden que la Iglesia vendió. Su lucha ya no es por la supervivencia, sino por la preservación de una posibilidad futura, una donde la herencia de Lucy sea bienvenida, no casada. Se ha convertido en un vigilante, un guardián del secreto más grande del mundo, que la humanidad no necesita ser salvada, sino liberada para evolucionar, incluso si esa evolución es aterradora. La cinta de 2011, Priest, se sumerge en un universo distópico y gótico donde la fe y la tecnología colisionan con la violencia primordial de los no muertos. No es simplemente una película de acción con elementos sobrenaturales, es una meditación, envuelta en un diseño de producción que recuerda a ciertas novelas gráficas, sobre la naturaleza del dogma y el costo de la obediencia ciega. Visualmente, la película hereda mucho de la estética del cómic homónimo de Dynamite Entertainment, pero la ejecución cinematográfica, bajo la dirección de Scott Stewart, opta por una paleta oscura y saturada, un mundo donde el sol parece un recuerdo distante.
Este entorno opresivo refleja el estado emocional de los personajes, particularmente el del protagonista, el sacerdote, interpretado por Paul Bettany. Bettany, conocido por su versatilidad y su capacidad para encarnar figuras complejas, ya había demostrado su habilidad para manejar personajes atormentados en cintas como Master and Commander, The Far Side of the World, donde la disciplina era tanto su armadura como su prisión. Aquí, el sacerdote es un guerrero consagrado, un cruzado cibernético cuya fe ha sido tan modificada como su equipo de combate. La premisa central gira en torno a la guerra de siglos entre la humanidad y los vampiros, una plaga que obligó a la raza humana a refugiarse en ciudades templo fortificadas, gobernadas por la Iglesia. Este sistema de control social, basado en la represión y la jerarquía religiosa, es el verdadero antagonista sutil de la película. Cuando la sobrina del sacerdote es secuestrada por lo que se supone son vampiros renegados, se ve obligado a romper sus votos y desafiar la autoridad eclesiástica que él mismo ayudó a construir. Aquí es donde entra en juego el personaje de Lucy, interpretado por Lily Collins, y el Sheriff Hex, encarnado por Karl Urban. Urban, cuya carrera ha estado marcada por papeles que exigen una intensidad física y una moralidad ambigua, pensemos en su icónico juez Dredd o en su sombrío trabajo en Dredd, aporta la necesaria dosis de escepticismo terrenal al fanatismo sagrado. X representa la ley del mundo exterior, la que no se doblega ante los edictos del Vaticano subterráneo. Su relación con el sacerdote es la colisión esperada entre la fe absoluta y la realidad empírica. El viaje de los protagonistas hacia el páramo, el territorio fuera de las murallas sagradas, es una metáfora del despertar. A medida que se adentran en el territorio vampiro, la verdad que la Iglesia ha suprimido comienza a emerger. El descubrimiento de que los vampiros no son meros monstruos sedientos de sangre, sino una especie que evolucionó y que quizás teme a la Iglesia tanto como la Iglesia a ellos, subvierte la narrativa binaria de bien contra mal que la institución religiosa ha perpetuado. Stewart, quien ya había explorado temas de fe y monstruosidad en Legión, utiliza los efectos visuales para hacer que los vampiros sean inquietantes, más rápidos y bestiales que la representación clásica. Son una fuerza de la naturaleza controlada, no meros demonios. La acción, coreografiada con una mezcla de artes marciales y tiroteos estilizados, sirve para impulsar la trama, pero su impacto emocional reside en el dilema moral del sacerdote. ¿Su fe lo ha hecho un instrumento de justicia o un cómplice de la tiranía? El clímax revela que el verdadero mal reside en la cúpula de poder, en el cardenal Chamberlain, quien usa la amenaza vampírica para mantener a la humanidad sumisa y tecnológicamente atrasada. La película critica cómo las instituciones, en su afán por mantener el orden, pueden convertirse en la mayor fuente de opresión. El sacerdote, al final, elige su humanidad y su juramento personal de proteger a los inocentes por encima de su obediencia institucional. Es un acto de herejía justificado, un retorno a una fe más pura, despojada del aparato político y militar. Priest funciona como un comentario visualmente denso sobre cómo la fe mal administrada puede convertirse en una jaula tan peligrosa como el mundo exterior que se teme. La dicotomía entre el orden impuesto y la libertad anhelada se cristaliza en la figura del sacerdote. Su armadura, más que un símbolo de santidad, funciona como una piel de contención para su propia duda. Paul Bettany dota al personaje de una quietud tensa, cada movimiento está medido, como si temiera que cualquier desviación de su entrenamiento pudiera desatar el caos interno. Esta represión es fundamental, ya que la Iglesia lo ha moldeado para ser un arma, quitándole la capacidad de cuestionar la narrativa oficial. Su devoción no es ciega por estupidez, sino por diseño institucional, una estrategia de supervivencia para una humanidad aterrorizada. Lily Collins, en el papel de Lucy, emerge como el catalizador del despertar del sacerdote. Ella es la encarnación de la vida que ha sido negada bajo el yugo de las murallas. Aunque su personaje es inicialmente un objetivo de rescate, rápidamente se revela como alguien que posee una conexión innata con el mundo exterior y con los propios vampiros, sugiriendo una ascendencia o una comprensión que la Iglesia deliberadamente ignora o teme. Collins maneja la vulnerabilidad y la determinación con una sutilidad que contrasta con la aspereza del entorno. Ella representa la chispa de la vida no esterilizada, la que no cabe en los estrechos confines de la doctrina. Karl Urban, como X, aporta esa capa necesaria de cinismo pragmático.
Él es el contrapunto perfecto al idealismo rígido del sacerdote. Su uniforme de sheriff no es el de un cruzado, sino el de alguien que lidia con problemas mundanos, crímenes, escasez, mentiras a pequeña escala, y por lo tanto, es menos propenso a aceptar explicaciones grandilocuentes sobre el mal absoluto. La camaradería forzada entre X y el sacerdote es tensa, llena de recelo mutuo que gradualmente se transforma en un respeto forzado por la supervivencia. Es el encuentro entre dos tipos de guerreros que luchan por razones diferentes, pero que convergen en el mismo campo de batalla moral. La ambientación, con sus ciudades oscuras y claustrofóbicas que parecen sacadas de una pesadilla de H.R. Giger mezclada con la iconografía religiosa tradicional, subraya la atmósfera de asfixia espiritual. La Iglesia no solo protege a la humanidad, sino que la encapsula, administrando la luz y la oscuridad. Cuando el sacerdote y X salen al desierto, la repentina extensión del paisaje y la luz amarillenta ocre de ese mundo exterior son un shock visual que refleja el golpe que supone para el sacerdote descubrir que la verdad es mucho más gris de lo que le enseñaron. El conflicto culmina cuando se revela que la Iglesia no solo sabía que existía una coexistencia potencial con los vampiros, sino que activamente los estaba cazando para mantener el miedo y, por ende, el control político sobre las ciudades. Chamberlain, el rostro venerable del poder eclesiástico, es el arquitecto de esta manipulación a gran escala. Su frialdad al justificar la matanza y el engaño como el menor de los males para asegurar la paz es la máxima traición al espíritu de la fe que profesan. El sacerdote, al enfrentarse a esta verdad, no solo está luchando contra criaturas sobrenaturales, sino contra la corrupción institucional que ha santificado la mentira. Su decisión final de luchar junto a Lucy y X contra los propios hombres de la Iglesia, utilizando el conocimiento adquirido sobre los hábitos y debilidades de los vampiros, es una reinvención de su juramento: servir a la justicia y a la verdad, no a la burocracia. Esta película, por lo tanto, se establece como un relato de desilusión y redención personal en un mundo donde el dogma se ha convertido en una forma sofisticada de terrorismo estatal. La resonancia emocional de Priest se alimenta de la traición a la inocencia y el despertar del individuo ante la maquinaria de la fe organizada. El sacerdote, al despojarse lentamente de su armadura simbólica y literal, comienza a exhibir las cicatrices emocionales que la Iglesia se esforzó tanto en ocultar bajo el brillo del metal y el dogma. La vulnerabilidad que Paul Bettany proyecta al final, cuando el fanatismo da paso a la acción directa y desprotegida, es el punto culminante de su arco. Ya no es un mero ejecutor, sino un hombre que ha encontrado un propósito más allá de los pergaminos sagrados, la lealtad a la verdad emergente. Lucy, por su parte, encarna la resistencia pasiva y la herencia genética de un pasado que la Iglesia intentó borrar. Si bien no recibe tanto desarrollo de trasfondo como el protagonista, su función narrativa es crucial: ella es el puente biológico e ideológico hacia una posible coexistencia. Su aceptación de los vampiros, o al menos su falta de terror inmediato ante ellos, contrasta dramáticamente con el adoctrinamiento extremo del sacerdote. Collins utiliza la mirada y la postura para sugerir una sabiduría antigua, una que los siglos de fanatismo no han logrado extinguir en su linaje. Karl Urban, como X, facilita el anclaje del público a la realidad. Su escepticismo no es gratuito, es el producto de tratar con las consecuencias humanas directas de las decisiones tomadas en las alturas eclesiásticas. X no busca la salvación, busca la supervivencia práctica. La interacción entre él y el sacerdote es una negociación constante sobre qué es más peligroso: el enemigo conocido bajo las sombras o el poder incuestionable que promete seguridad a cambio de la libertad. Es fascinante observar cómo la disciplina militar del sacerdote aprende a colaborar con la astucia callejera del sheriff. El diseño sonoro juega un papel esencial en esta inmersión gótica. El silencio opresivo dentro de las ciudades contrasta con los rugidos guturales y mecánicos de los vampiros en el exterior. La banda sonora subraya la sensación de estar atrapado entre dos fuerzas primarias: la rigidez opresiva de la Iglesia y el caos visceral de la naturaleza salvaje. Este mundo no da tregua, cada amanecer es robado y cada decisión conlleva un peso mortal. La crítica social inherente a Priest se dirige directamente a la explotación del miedo como herramienta de gobernanza. La Iglesia no teme a los vampiros tanto como teme a la autonomía de sus feligreses.
Al transformar a los no muertos en el enemigo absoluto y eterno, aseguran que la humanidad permanezca dependiente de su protección. La revelación final, donde los sacerdotes de élite se revelan como cazadores sin escrúpulos que emplean tecnología avanzada para diezmar a los vampiros y mantener la narrativa, es la confirmación de que la verdadera oscuridad no tiene colmillos, sino vestiduras ceremoniales. El filme concluye, por tanto, no con una victoria absoluta, sino con el inicio de una lucha más honesta, la batalla por la verdad en un mundo desilusionado. El desenlace del enfrentamiento con el Cardinal Chamberlain deja al sacerdote en una encrucijada existencial. Habiendo derribado la estructura de mentiras sobre la que se erigió su vida de servicio, se enfrenta al vacío de la fe institucional. Su camino lo lleva de vuelta al desierto, el lugar que una vez representó el peligro absoluto y que ahora se revela como el único espacio donde la verdad puede respirar. Esta migración del santuario claustrofóbico a la inmensidad hostil del páramo es el verdadero rito de paso del personaje. Ya no lucha bajo un estandarte prefabricado, sino impulsado por la necesidad instintiva de proteger a Lucy, quien simboliza el futuro que la Iglesia intentó sofocar. La naturaleza ambivalente de los vampiros, más una especie incomprendida que una amenaza demoníaca, permite al sacerdote aplicar su entrenamiento de manera diferente. En lugar de una aniquilación sumaria, se vislumbra la posibilidad de la coexistencia, una idea herética para la ortodoxia que lo crió. Es un eco de su propia lucha interna, si él mismo pudo evolucionar más allá de su programación, quizás ellos también puedan hacerlo. Esta perspectiva es lo que lo distingue de sus antiguos hermanos de armas, quienes siguen viendo solo el monstruo, incapaces de trascender la simple dicotomía del dogma. La película, aunque a menudo criticada por su ritmo irregular o por no explorar completamente su mitología de ciencia ficción gótica, triunfa en mantener un tono consistentemente melancólico y estilizado. El uso de la motocicleta como su corcel moderno, un símbolo de velocidad y transgresión contra la quietud de las murallas, refuerza la idea de que el cambio requiere movimiento, a menudo violento y audaz. Stewart se apoya en esta iconografía para ofrecer secuencias de acción que, aunque coreografiadas para el espectáculo, siempre están cargadas de la desesperación de un hombre que tiene mucho que perder, principalmente su identidad recién descubierta. Al final, el sacerdote no busca el perdón de la Iglesia, busca su propia redención a través de la acción directa. Su alianza con X se sella no con un juramento sagrado, sino con el reconocimiento mutuo de que ambos son supervivientes en un mundo donde las reglas han sido escritas por tiranos disfrazados de salvadores. La imagen final sugiere una nueva frontera, no la lucha contra los no muertos, sino la reconstrucción de una sociedad basada en la honestidad, con el sacerdote y Lucy como figuras fundacionales de esa nueva fe, una fe en la verdad palpable y no en el misterio controlado. Priest es, en esencia, una fábula sobre cómo la estructura de poder más peligrosa no es la que temes, sino la que amas y te consume. La carga de ser el pionero de una nueva verdad es pesada, y el sacerdote lo siente en cada paso que da fuera de las murallas. Su soledad es palpable, se ha convertido en un apóstata a ojos de sus antiguos camaradas, y en un paria para el mundo secular que recién empieza a entender. La dinámica con Lucy se vuelve crucial en este paisaje post-dogmático. Ella no es solo la persona que debe ser protegida, sino la brújula moral que lo guía lejos de la rigidez de su pasado. Si Bethany ya había interpretado la disciplina, ahora debe interpretar la disciplina aplicada a una causa personal y subversiva. Hay momentos en los que el antiguo adoctrinamiento asoma, una vacilación antes de ejecutar un acto que desafía directamente el código sagrado, pero la lealtad a Lucy y la evidencia irrefutable de la corrupción eclesiástica lo anclan a su nueva misión. X, por su parte, observa esta transformación con una mezcla de cautela y admiración reluctante. Karl Urban infunde al sheriff una profunda desconfianza hacia todo lo que huela a autoridad centralizada. Para él, el sacerdote es un arma útil, pero volátil, un fanático reciclado. Esta desconfianza mutua es lo que mantiene viva la tensión entre los dos hombres, no es una amistad fácil forjada en la batalla, sino un pacto de necesidad pragmática. El sheriff representa la voz del pueblo llano que ha sido pisoteado por la promesa de salvación. Su principal interés es la estabilidad para los sobrevivientes, y ve en la caída de la cúpula eclesiástica el potencial para un caos aún mayor, lo que añade una capa de complejidad a su alianza con el ex sacerdote.
El mundo exterior es retratado con una belleza cruda y peligrosa, una paleta dominada por tonos ocres, marrones y rojizos que sugieren un planeta enfermo o exhausto. Esta geografía hostil sirve como un espejo del alma del sacerdote, vasto, desolado, pero con el potencial oculto de la vida. Los vampiros que habitan estas tierras no son fantasmas etéreos, sino criaturas biológicas que han encontrado su nicho evolutivo en la oscuridad. Esta aproximación más científica y menos teológica a los no muertos despoja a la Iglesia de su principal herramienta de control, la explicación sobrenatural e inatacable. Al ser una amenaza natural, puede ser entendida, negociada o combatida con métodos que no requieran la intervención divina. La película concluye, no con el establecimiento de un nuevo orden perfecto, sino con la siembra de la semilla de la duda en un sistema que había prosperado sobre la certeza absoluta. El legado de Priest reside en la audacia de su protagonista para desmantelar su propia identidad y reconstruirse en función de la verdad, un mensaje atemporal sobre el peligro de la fe institucionalizada cuando se desvincula de la moralidad humana. Es una historia donde el guerrero sagrado debe convertirse en un rebelde para poder, irónicamente, salvar su alma. La trascendencia del mensaje de la película se ancla en el momento en que el sacerdote confronta la hipocresía interna de la Iglesia, un instante donde la acción física cede ante el peso del descubrimiento moral. Para Paul Bettany, este giro representa la culminación de un personaje que ha pasado de ser un engranaje en una máquina de control a ser una entidad autoconsciente de su error. Su armadura, que antes proyectaba invulnerabilidad, se convierte en un símbolo de su ceguera autoimpuesta. La liberación no es solo física, sino la liberación de un código restrictivo que lo obligaba a ver el mundo en términos binarios de luz y oscuridad, pecado y redención dictada. Su nueva batalla es por la autenticidad, un concepto que la Iglesia había sacrificado en el altar de la estabilidad política. Lucy se erige como la encarnación de la promesa de un futuro no contaminado por el miedo de sus antepasados. Su conexión con los vampiros no es vista por la película como una maldición, sino como una afinidad con lo marginado y lo incomprendido. Ella representa la capacidad humana de adaptación y la inherente resistencia a ser completamente domesticada por ideologías restrictivas. En la química entre Lucy y el sacerdote, vemos la fusión necesaria entre el guerrero que debe desaprender y la figura que nunca aprendió a temer lo que no entiende. Es una simbiosis forzada por la necesidad, pero que promete una visión del mundo más matizada. Karl Urban, como X, mantiene su rol como el ancla empírica. Su mundo es palpable, la suciedad, el combustible, la necesidad de munición. Mientras el sacerdote lucha con su alma, X lucha por mantener a la gente viva y fuera del alcance de la represión eclesiástica y los monstruos. Su desconfianza hacia la fe ciega es el motor que impulsa el escepticismo del espectador. La efectividad de su alianza reside en que ambos reconocen que la mentira institucional es un depredador más organizado y letal que cualquier criatura de la noche. X no es un converso, sino un pragmático que elige al menor de dos males en el corto plazo, manteniendo siempre una reserva crítica hacia su aliado recién redimido. El mundo visual de Priest, con su constante penumbra y sus estructuras monolíticas, es una declaración sobre el poder de la arquitectura para moldear la psique colectiva. Las ciudades son mausoleos glorificados, diseñados para recordar a los habitantes su fragilidad y su dependencia de la jerarquía que los confina. El contraste cuando el trío se aventura en el exterior es vital, el páramo, aunque peligroso, es el espacio de la verdad no mediada. Es en este paisaje abierto, bajo un sol que parece filtrarse con dificultad, donde el sacerdote puede finalmente respirar sin sentir el peso de 1000 años de tradición opresiva sobre sus hombros. La película sugiere que la verdadera fe reside en la capacidad de enfrentar la realidad sin los filtros de una narrativa de control. La rebelión no es un acto de anarquía, sino un acto de restauración de la dignidad individual. La resolución del conflicto con el cardenal Chamberlain no es un final feliz en el sentido tradicional, sino el inicio de una ardua reconstrucción identitaria para el sacerdote. El peso de haber sido un instrumento de opresión, aunque bajo el velo del servicio divino, es una carga que ni toda su fe previa puede levantar fácilmente. Paul Bettany, con su expresión habitualmente contenida, permite que en los momentos finales se vislumbre una profunda melancolía. La victoria sobre Chamberlain se siente más como una expulsión que como una liberación total.
Se ha ganado la batalla contra la tiranía organizada, pero la guerra por su propia integridad apenas comienza. Su armadura, ahora descartada o al menos resignificada, deja expuesto no solo un cuerpo humano sino una psique fracturada que debe aprender a operar fuera de los rígidos parámetros de la obediencia absoluta. Lucy se convierte en el ancla emocional y la promesa de continuidad. Ella es la inocencia superviviente que no ha sido moldeada por el aparato de control. Su aceptación instintiva de la complejidad del mundo exterior, reflejada en su aparente conexión con los vampiros, es el contrapunto necesario a la visión monocromática del sacerdote. Lily Collins dota al personaje de una quietud resiliente, no es una damisela en apuros, sino una pieza clave en el puzzle de la supervivencia post-eclesiástica. Su destino, entrelazado con el del sacerdote, sugiere que el futuro no estará definido por la lucha teológica, sino por la empatía y la comprensión de lo diferente. Karl Urban continúa personificando al hombre práctico, al que no confía en milagros ni en doctrinas, solo en la balística y la lógica defensiva. X es el recordatorio constante de que, por muy elevada que sea la retórica del sacerdote, las consecuencias de la guerra se pagan con sangre y recursos limitados. La camaradería entre él y el sacerdote es un pacto entre el idealismo caído y el pragmatismo arraigado. Ninguno de los dos espera ser héroe, solo esperan sobrevivir el tiempo suficiente para asegurar que el nuevo mundo no se construya sobre las mismas mentiras. La presencia de X asegura que la narrativa no se pierda en abstracciones góticas, sino que se mantenga firmemente anclada en las dificultades de la supervivencia comunitaria. El tono visual de la película, la perpetua estética de noche eterna o crepúsculo contaminado, resalta la idea de que la Iglesia había robado el tiempo y la luz a sus feligreses. El desierto, con su luz anaranjada y su horizonte infinito, es visualmente impactante porque representa la primera vez que los protagonistas ven algo verdaderamente grande y no construido por manos humanas bajo vigilancia. Esta inmensidad es aterradora, pero también es liberadora. Priest se consolida así como un cuento de advertencia sobre cómo el miedo institucionalizado no solo restringe la libertad física, sino que atrofia la capacidad de percibir la realidad en toda su complejidad. El verdadero exorcismo es el que realiza el sacerdote sobre sus propios prejuicios arraigados. El legado visual y temático de Priest se proyecta hacia adelante, sugiriendo que la paz en el páramo no será un estado permanente, sino un esfuerzo continuo contra el resurgimiento de cualquier forma de control totalitario. La nueva identidad del sacerdote, despojada de insignias pero cargada de experiencia, lo sitúa como un protector vigilante, un guardián que entiende que el mal se viste de muchas maneras, desde colmillos hasta sotanas. Su entrenamiento como guerrero, antes puesto al servicio de una mentira, ahora se dedica a la defensa de la autonomía recién descubierta de Lucy y de cualquier comunidad que se atreva a vivir fuera de las sombras de la autoridad central. Este es un personaje que ha encontrado su redención no en la absolución, sino en la acción ética continua. Lucy, con su misteriosa afinidad con el mundo vampírico, se convierte en la personificación de la empatía necesaria para sanar la división. Ella es la posibilidad de un entendimiento interespecie que la Iglesia sistemáticamente erradicó. Su rol futuro es el de mediadora o, al menos, la prueba viviente de que la otredad no es inherentemente maligna. Collins interpreta esta esperanza con una fragilidad que resulta engañosa, pues su fuerza reside precisamente en su capacidad de no temer lo que el dogma ha dictado como monstruoso. Ella es el contrapunto evolutivo a la rigidez del sacerdote y la Iglesia. X, el Serif, permanece como el ancla a la realidad social. Él representa la base de la pirámide humana que debe lidiar con las consecuencias logísticas de la caída de los líderes. Karl Urban le confiere una seriedad terrenal que impide que la narrativa se vuelva puramente fantástica. Las necesidades de comida, refugio y seguridad comunitaria son tan urgentes como la batalla moral. Su alianza con el sacerdote es funcional. Es la unión de la fe reorientada con la supervivencia organizada, una coalición necesaria para asegurar que el vacío de poder no sea llenado inmediatamente por otro tirano. El diseño gótico futurista, que mezcla la tecnología de combate de alta velocidad con la arquitectura de catedrales masivas, refuerza la crítica a la institucionalización de la espiritualidad.
Las motocicletas estilizadas y los vehículos blindados del sacerdote no son solo herramientas de acción, sino metáforas de un progreso tecnológico que fue militarizado y cooptado por la religión para fines represivos. La película sugiere que el estancamiento social se debió a que la fe se enfocó demasiado en la guerra externa y muy poco en la justicia interna. Al final, el sacerdote y sus aliados deben forjar una nueva infraestructura social, una donde la tecnología sirva a la verdad y no a la jerarquía. La aventura, por lo tanto, no termina con el último vampiro abatido, sino con el primer debate honesto celebrado bajo un cielo que, quizás por primera vez en generaciones, se siente verdaderamente vasto y lleno de potencial, aunque todavía peligrosamente incierto. La atmósfera de incertidumbre que envuelve el epílogo de la cinta es crucial para entender la visión de Scott Stewart sobre el poder y la redención. El sacerdote, ahora un renegado con una misión autoimpuesta, carga con el conocimiento de lo fácil que es corromper incluso las estructuras más santas. Paul Bettany analiza la fatiga de quien ha luchado una guerra interna más agotadora que cualquier conflicto físico. Su figura, despojada de la fanfarria de la iglesia, adquiere una dignidad austera. Ya no está buscando la aprobación de un poder superior, sino forjando su propio código moral en el crisol de la desilusión. Este proceso de autodefinición es el verdadero clímax emocional, mucho más significativo que cualquier explosión o enfrentamiento directo con los no muertos. Lucy se mantiene como el faro de la posibilidad. Su presencia constante al lado del ex sacerdote no es pasiva, ella es quien lo recuerda constantemente de lo que significa ser verdaderamente humano, libre de los dogmas opresivos. Su inmunidad aparente o su afinidad con los vampiros sugiere que la naturaleza, en su forma más cruda, es más sabia y menos maliciosa que la organización humana más poderosa. Collins transmite esta conexión a través de una serenidad que desarma, haciendo que el miedo del sacerdote hacia lo desconocido parezca cada vez más una simple neurosis aprendida. Carl Urban, con su interpretación taciturna de X, se asegura de que la narrativa no pierda su filo de crítica social. El sheriff es el puente hacia las masas aterrorizadas que todavía se aferran a la seguridad de las viejas estructuras. Él comprende que desmantelar la iglesia no es suficiente, hay que ofrecer una alternativa tangible, práctica, y ahí es donde él y el sacerdote se complementan, uno ofrece la fuerza y la nueva perspectiva moral, el otro ofrece la organización y el entendimiento de las necesidades básicas de la población. La relación entre ellos se consolida como una alianza incómoda pero profundamente necesaria para la reconstrucción, basada en el respeto mutuo por la capacidad de cada uno para sobrevivir al caos. Visualmente, la cinta concluye dejando al espectador con la sensación de que el mundo ha sido limpiado de una gran mentira, pero no curado de sus problemas fundamentales.